Adictos al plástico. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Adictos al Plástico acá en Radio Vorterix 104.5. Empezamos un poquito tarde por una cuestión climática, está medio diluviando acá en Mar del Plata, pero bueno, acá estamos. Van a tener el gran placer universal de verme a mí hoy, porque Nahuel no está en Buenos Aires. Así que, como siempre, cuando uno de nosotros no está, traemos nuestra rueda de auxilio, nuestro tercer integrante, que tenemos acá a la izquierda, a Matías. Bienvenido, Mati, de nuevo por acá. Buenas. ¿Cómo te trata todo? Bien, bien. Yo estaba impaciente de llegar, quiero llegar ahora, quiero empezar con el programa, ¿o no? Y no sé, me parece que eso vos estabas opinando. Y no sé, capaz que vos estabas opinando eso. Y hoy un programa especial, hoy un programa interesante, Hoy creo que muchos van a estar interesados en el tema por una cuestión de que es algo que está dividiendo las aguas desde muchos años, ¿o no? ¿Qué te parece? No sé, mejor que tenga la información fresca, Ahora vamos a sacar de todo. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Como estábamos diciendo, va a ser un programa especial. Va a ser un programa en donde, los que quieran nos mandan un mensajito al 223-548-1045, los que quieran participar, o después cuando subamos el programa a YouTube van a poder en los comentarios dar su opinión. Hoy no ha llegado a extremos de violencia, entre comillas, pero ha abierto muchos debates, ¿o no? Sí. De lo que vamos a hablar hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de Star Trek versus Star Wars. Star. A ver, ¿quién de estas dos sagas que son a nivel mundial son, creo que las principales? Primero, segundo, primero, eso después lo vamos a ver. Pero que tienen gran rivalidad. Más rivalidad en lo que es en los papeles, en lo que es en los comentarios, porque como dijimos, no hemos visto gente tirándose con el phaser o decapitándose con los sables láser, pero es la gran discusión cuando se juntan nosotros, los fanáticos de la cultura pop, a hablar qué es mejor uno o lo otro. Pero bueno, creo que ya a esta altura cada uno tendrá su preferencia. Y para colmo, yo acá, a ver si se ve acá, bien, Starfleet, soy fanático de Star Trek. Y Matías se me fue para el otro lado, pero bueno, se fue para el lado oscuro, pero uno no puede hacer las cosas bien toda la vida. Es así. Así que qué mejor hacer un programa de lo que uno es fanático, que es Star Trek, y Matías, que es fanático de Star Wars, que sabe un montón. Y de eso vamos a tratar de dilucidar, así se dice en este programa, a ver cuál de las dos franquicias de ciencia ficción es más importante. Yo creo que va a estar complicado esto, Va a estar complicado en el sentido que yo soy fanático de Star Trek, pero también me gusta Star Wars. Eso es inevitable. Si a uno le gusta lo que es la ciencia ficción, le tiene que gustar las dos cosas. Pero bueno, tenemos gente radical por todos lados, Sí. Así que, y lo importante es, sacando de lado todo lo que puede llegar a ser algún conflicto, de lo que sea, uno ve esto para divertirse. Y sí, disfrutarlo. Es para divertirse. Ahora vamos a ver, cada uno tiene diferentes aspectos de tomar la realidad o de ver el futuro, pero bueno, eso es otra cosa. Pero dentro de todo vamos a ver quién saca un poquito más, como si fuese una carrera de caballo, quién le saca una cabeza a otro, como para ver quién está ahí adelante, dentro de lo que es la temática. Star Wars empezó a remontar en los últimos años con las series, que era algo más específico de lo que era Star Trek, que Star Trek también empezó con películas, tuvo series, y Star Wars lanzó las películas, las 3, después lanzó 3 más, y como que a partir de ahí dijeron, muchachos, si empezamos a tirar series, que todos los fans estaban pidiendo eso, y ahora sí, es como que trata de emparejar todo lo que dice, por todo lo que base Star Trek. Pero bueno, como el programa lo amerita, tenemos que empezar. Yo creo que ya a esta altura todas las personas conocen quiénes son estas dos franquicias, pero para los que no conocen vamos a dar una pequeña sinopsis de lo que es cada uno de estos, quiénes fueron los creadores, cuándo nacieron
Y vamos a empezar por orden cronológico. La primera de las dos franquicias que da comienzo a este camino espacial es Star Trek. Star Trek vio la luz en 1965 en un piloto que se llamaba The Cage. Su creador, Gene Roddenberry, policía de Los Ángeles, taxista, participó en la Segunda Guerra Mundial en un cazabombardero. Estando ya retirado de la policía, siendo taxista, es como que le gustaba escribir, hacía guiones que mandaba a las cadenas como para que hagan algún episodio o algo, y él dijo en un momento: yo que sé escribir, ¿por qué no me hago una serie? Bueno, empezó a buscar así alguna compañía que le quiera producir el episodio piloto. En todos lugares donde vos querés iniciar tenés que hacer un episodio piloto, y bueno, y después de ahí se verá si funciona o no funciona. El primer piloto, que se llamó The Cage, se empezó a filmar en el 64. Él ya en el 65 estaba viendo a ver qué cadena de televisión se lo podía agarrar, que eran las más importantes de ese momento. Y no había forma, todas le decían que no, porque era una cuestión media complicada, porque en Estados Unidos estaba muy latente lo que era la Guerra Fría. Estábamos lo que es la Guerra Fría, los viajes espaciales estaban en la boca de todos, porque ya se estaba planeando lo que era el viaje a la Luna, pero era como que no veían que algo de ciencia ficción así pudiese funcionar en ese momento. Eran más las series de acción que perduraban. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Bueno, aunque ustedes se van a acordar ahora cuando yo le diga quién era, que tenía una pequeña productora, Desilu Producciones, que la dueña era... no me acuerdo ahora, se me fue el nombre. La que tenía un programa en ese momento muy cómico, que era todo de las tiras, ahora lo vamos a buscar, que falleció hace unos años. Y Desilu Producciones le dijo: bueno, vamos a apostar por este piloto a ver qué sucede. Pero no fue todas rosas para Roddenberry. Al ver el episodio piloto, le dijeron, le criticaron más, está a decir, algunos personajes que aparecían. Ustedes se acordarán de la serie original. Digamos, el emblema de la serie original era Spock, el famoso vulcano con orejas puntiagudas, que tenía una piel pálida tirando a color verde. Bueno, en el episodio piloto vamos a hacer un pequeño break. Los vulcanos no tienen sentimientos, o si los tienen los esconden. Y en el episodio piloto Spock se veía riendo, se veía que reía varias veces, entonces era como que no era acorde a lo que pensaban, y además era considerado... Tuvieron un problema en ese sentido. ¿Por qué? Porque Spock tenía las orejas puntiagudas y se veía como un demonio. Lo veían como un demonio, como diciendo, este personaje con las orejas así, para colmo tenía las orejas depiladas, estaban en puntas hacia arriba. Entonces decía, bueno, este personaje no creo que sea bienvenido con la gente. Además de ser un programa para chicos, pues estaba pensado como para personas adolescentes, era como, no va a pegar. Así que bueno, tuvieron que hacer unas pequeñas alteraciones. El capitán, Jeffrey Hunter, imagino que cuando les digo el nombre sabrán quién es, que interpretó a una de las películas más recordadas de esa época, a Jesús. Ingresó como diciendo, bueno, vamos a ver qué sucede. Y después, bueno, otros personajes más que estuvieron ahí presentes en lo que fue la serie esta, que duró del 66 hasta el 69. El piloto fue aceptado, pero con las condiciones de cambiar algunos personajes. Se cambiaron Jeffrey Hunter abandonó la silla del capitán, digamos, para buscar otros horizontes, como diciendo, la ciencia ficción no es para mí. Hizo el piloto, estaba bien. Lamentablemente falleció a los pocos años en un accidente de tránsito y no pudo ver lo que fue la evolución y el despegar de Star Trek. Creo que si hubiese solucionado, porque hubiese sido mundialmente famoso más por ser el capitán de la Enterprise que por sus personajes en las películas. Así que bueno, también se cambió Spock. Spock ya iba a ser, aceptaron que siga con las orejas, digamos.
pero siendo un personaje mucho más pensativo, mucho más racional, en el sentido de que iba a guardar para sí todos sus sentimientos como para que sea algo más objetivo. A la silla del capitán llegó William Shatner, todos lo recordarán, más por su peluquín, sino por su actividad actoril. Ingresó porque era ya en ese momento un actor que participaba en muchas series de ciencia ficción en ese momento. Participó de Twilight Zone, creo que es así como se pronuncia, en varios episodios. El más recordado es de un cuento de la década de 1900 donde aborda un avión y hay una criatura que está saboteando uno de los motores del avión, que él lo ve por la ventana, y cuando llama al pasajero que está al lado de él, o cuando llama a alguno de los que están de los tripulantes que están en el avión de pasajeros, se asoman por la ventana y no ven nada. La criatura se esconde y bueno, aparece cuando él lo ve. Lo tratan de loco y bueno, no le voy a contar el final del episodio, que lo pueden llegar a ver por YouTube. Y es una de las presentaciones más recordadas de él. De ahí salta lo que es Star Trek. Y ya es mundialmente conocido. Es uno de los pocos, el Capitán Kirk, William Shatner, de los pocos que todavía vive. Yo creo que está por cumplir, no sé si mañana o pasado, está por cumplir 95 años. Y varios de los que son de la serie original, de lo que es el elenco de la serie original, ya en este momento, ya por una cuestión de años, ya no está entre nosotros. Creo que quedan, no sé si 2 o 3 personajes. Pero bueno, eso fue el nacimiento de lo que fue Star Trek en la década del 60. Después llegaron varias las películas, especialmente en lo que es la década del 70, en el 79. Pero las películas, ahí se le puede llegar a dar un poco de changüí a Star Wars, nacieron gracias a Star Wars. Ya se venían pensando las películas en la década del 70, pero como quedaron absolutamente en la nada, por supuesto con el elenco de la original, pero el nacimiento o el estreno o la creación de Star Wars le dijo a los productores, entre ellos Gene Roddenberry, que la beta estaba ahí, de llevar a la tripulación del Enterprise al cine, a la pantalla grande. Y se dio a través de la película, la número 1, en el 79, unos años después del estreno de Star Wars. Y después, bueno, seguiremos hablando de eso, pero eso sería la introducción de lo que es Star Trek, que se caracteriza más por lo que es ver el futuro de la humanidad. Es una serie que está centrada en el 2285. Digamos que faltarían unos, no sé, 250 años, un poquito más. Una humanidad totalmente avanzada, con tecnología de punta, naves espaciales, viajas por el espacio, se conocen otras civilizaciones, los países ya no existen, forman parte de lo que son una federación de planetas, todos con pensamientos de libertad, futuro, amor y no sé qué cosa más, pero bueno, entre todos siempre hay algo oscuro que aparece, que son otras razas que tratan de conquistarlas, o algunos problemas internos, como tiene toda sociedad. Pero eso es lo principal, digamos, lo que tiene Star Trek, que resumido así en lo que es esta sinopsis, como para la gente sepa, creo que deben ser pocos, pero para los que no sabían, bueno, ese es nuestro inicio del programa, dando a conocer lo que es Star Trek. Y bueno, ya que tenemos este inicio, le vamos a dar el paso a Mati, que me está diciendo no pare de hablar pero bueno, es algo que a mí me gusta y a mucha gente también. Y eso es lo lindo que tiene el coleccionismo, lo que es la cultura pop, es que hablamos de cosas que el mismo idioma, que nos gusta mucho. Así que bueno, vamos a darle ahora el pase a Mati para que nos hable de qué es Star Wars. Uno, bueno, ya lo sabe, pero ¿qué es Star Wars? ¿Quién lo creó? ¿Cuándo nace? ¿Funcionó? ¿No funcionó? Contame. Bueno, Contame. Arrancando como arrancaste vos, con la idea de... Bueno, en este caso, el creador de Star Wars
ya se sabe quién Sí, es. Pero ya lo conocemos. George Lucas. ¿Por qué vendiste a Disney? ¿Por qué se la vendiste a Disney? Sí, igual no salió todo tan mal si te pones a pensar. Sí, después lo vamos a hablar un poquito, pero bueno, O sea, lamentablemente el Bill Metal te lleva a hacer eso, a decir, ¿cuánto hay tanto? Uy, bueno, ya está, ya estoy viejo, sí. pero bueno. Entonces, Decime, bueno, sí. También la idea de él surgió debido a inspiración a él siempre por eso, le gustó la ciencia ficción y en esa época ya había salido Star Trek justamente. Claro. Y otras diversas sagas. Sí, totalmente, sí. Digamos que la década del 60, fines de la década del 60 y principios de la década del 70, salieron muchas series de ciencia ficción, bueno, El túnel del tiempo, Viaje al fondo del mar, Star Trek, creo que después también salió un poco más Cosmos 1999, Roger creo que es, y al siglo XXV, si no me equivoco. Fue una década mucho de lo que es la ciencia ficción, pero la ciencia ficción en televisión, que la gente se sentaba en familia a verlo, era otra cosa, pero no en el cine. En el cine no. Es como que George Lucas dijo, bueno, vamos para el otro lado. Es que por eso, y también el enfoque que él tenía, porque como vos decías, el enfoque más de Star Trek, que bueno, después se va a hablar más adelante, es un enfoque más como realista y mucho más, ¿cómo se podría decir? No sé si diplomático lo podría llegar a nombrar. Y en cambio el enfoque que tenía George Lucas era como un enfoque más animado, más heroico, más... Justamente por eso una de las inspiraciones, la inspiración por la que él tuvo para hacer Star Wars era Flash Gordon. Él quería crear una historia así también como de ciencia ficción, del espacio. Quería un héroe. Exacto, un héroe, un villano, algún elemento místico. No, como te digo, Star Trek ponele que es más realista. Exactamente. Entonces, él quería un enfoque más como eso, por ejemplo, como acabé de decir. Por eso se inspiró mucho en esa película, en la de Flash Gordon. Recomendada, lamentablemente Flash Gordon, por muchos seguidores o por muchas personas que la vieron, dijeron que era mala película, un fracaso. Ahora no, ahora ya es considerada una película de culto, pero en aquel momento era como que no, los efectos, me acuerdo los halcones estos volando con el ventilador prendido, pero bueno, era como que era de bajo presupuesto, era así, pero si la ves ahora, bueno, a mí me gusta, a mí me encantan los personajes, a mí me gusta, eso es otra cosa. Pero bueno, así me estás diciendo que George Lucas la tuvo en cuenta como para escribir su sí, y Star Wars. Otra cosa más, añadir por eso el enfoque que él quería. Él había hecho, creo que en el 73, había hecho otra película, se llama THX 1138. ¿También de ciencia ficción? Sí. Mira. El cual también trataba en el futuro, naves espaciales, ciudades muy avanzadas. Esta tenía un enfoque realista en el cual, bueno, el argumento en realidad de la película no es lo más realista que hay porque trata sobre una ciudad muy avanzada, una sociedad muy avanzada, la cual presentan unas drogas las cuales pueden reprimir emociones. Y bueno, y ahí se desarrolla la película, la cual fue un fracaso. Así que esto es lo que a lo que va a llevar esto que voy a decir ahora, que el desarrollo de la película, la producción, fue bastante desastrosa, por así decirlo, cuando crearon Star Wars, debido al fracaso anterior que había tenido. Claro. Y bueno. Sí, es medio complicado levantarse de un fracaso. Digamos que hay muchos, pueden buscar ahí en YouTube, en el canal de Adictos al Plástico, que hemos hablado de 2 o 3 directores de cine que ahora son famosísimos, pero bueno, han tenido sus fracasos, más iniciándose en la carrera de directores. Y esto no era totalmente distinto a lo que era George Lucas, incipiente, joven, no sé qué edad tenía en ese momento, habrá tenido ¿cuánto? 20 y pico. Y por ahí. Iniciándose recién con el cine. Y bueno, ahí tenés una parte también. Entonces él se quiso arriesgar haciendo el proyecto de hecho creo que tuvo que pedir préstamos, un montón de cosas tuvo todo eso para sacar a Star Wars al cine. Exacto. Para empezar con la y tuvo muchos problemas, el tema del presupuesto, la tecnología,
bueno, el elenco no sabía mucho qué hacer, fue Claro. apresurado, aunque él tenía esta visión de un héroe, un villano, muy así como... Claro, el bien contra el mal. Exacto. La película se iba a desarrollar así, el bien contra el mal, en algún momento el mal más, ¿cómo te puedo decir? Más Sí. poderoso y después el bien de a poco resurgiendo para combatirlo. Sí. Eso es lo que se centraba él en la película. Sí, y al tampoco ir al lado realista también quería un elemento místico, Claro, un elemento mágico, Sí. el cual, bueno, es la fuerza. eso la se famosa fuerza, ¿no? La fuerza, bueno, no lo Sí. vemos en Star Trek, pero bueno, está, Por eso, está en Star Wars. Es En- como para darle la idea de dónde venían todos los Sí. poderes sabe. Sí. de los que serían los buenos. Y bueno, ahí tenés, de hecho, 20th Century Fox Sí, decía que iba a ser un fracaso la saga. Va, la saga, en ese entonces era una película. Esto cabe aclarar que Sí. vos cuando hoy en día vas a mirar Disney Plus o cualquier servicio Ujú. donde esté y te va a decir Star Wars 4, Una Nueva Esperanza. En ese entonces tenía Star Wars de nombre. claro. No tenía, le no agregaron era la después. 4. Por eso, no era la 4. Que ahí después va el tema de la visión, el que decía que no hizo la 1 por tema de presupuesto. Mentira. Ahí va el dilema. En ese entonces no era ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, nada. Era Star Wars. Claro. Y bueno, Después como que le empezó a maquillar cuando vieron que fue un Exacto. éxito mundial, que es más, creo que habían dicho que era una sola película, ¿o no? es que al comienzo la creó con la idea para hacer una película. Era esa sola. Y sí, Star Wars, punto. Que después le agregaron la Nueva Esperanza, todo, después vino la 5, la 6. sí. Era eso. Y ahí también está un tema que no lo sé con certeza, pero me parece que era que para producir la película, el productor, bueno, la compañía, la cual era, creo que era por eso Century Fox, 20 Century Fox, sí. sí, le había dicho, si querés nosotros nos encargamos de una parte, de una gran parte de la película, a cambio nosotros te damos ahora mismo en efectivo, creo que era $250.000, algo así, y Sí. él dijo, no, no quiero que me den nada en efectivo, sino quedarme creo que era, sí, con todo ustedes las ganancias de la película se la quedan ustedes. Yo me quedo con todo lo que son juguetes, merchandising. Claro, el merchandising, eso se Creo que- conoce. por eso, creo que era algo así, no estoy Sí, 100% eso seguro. así fue el contrato. Igual muchos era como arriesgarte, viste, tirarte a la pileta sin agua porque no sabías en ese momento cómo iba a Sí. funcionar la película. Entonces, Viste, en el- por eso tampoco ni tanto la compañía de cine como George Lucas sabía lo que iba a Sí. pasar. Entonces en los contratos podías poner cualquier cosa. Después Sí, se querían y cortar sí. las tarlipes, lo de lo de 20 porque perdieron un fangote de guita. y ahí tenés el tema, porque después él creó Lucasfilm y ahí creó el resto de películas. Se las creó él. Fue un visionario. Ya tuvo- Un visionario, viste, como sabía lo que quería, pero bueno, son pasos que tuvo que pasar previamente como para, Y sí. para poder llegar, pero él quería llevar su idea al cine en una sola película que cuando se estrenó, En el 77. en el 77. En el 77 muchos se deben acordar, muchos es un poquito más grande que yo y creo que habrán ido a los cines en esos años porque no era común ver una película así de guerras espaciales y de naves en el cine y más una con personajes con un casco negro que respiraba medio difónico, ¿viste? Sí. Y sable láser y personas que movían con la mano, movían objetos. Y bueno. Mira, ahí tenemos. Ya moviendo, ¿viste? Sí. Y bueno, así que finalmente, una vez que terminó el rodaje y se publicó la película, resultó ser un éxito taquillero. Que no lo del esperaban primer momento. Sí. Y bueno, y el resto es historia. El resto es historia, así me gusta. Y bueno, y de esa historia que hemos llegado hasta ahora, casi Sí. 50 años, falta un poquito. Sí. Falta un poquito, pero ya imagino que en el 2027 tendremos reestreno. Vamos a mandarle unos mensajitos a Cinema Center y decirle si van a reestrenar la 4. Creo que ya está en los planes eso. Y
Ya se viene el reestreno. Creo que el reestreno, pero de una edición especial, porque fueron 2 o 3 ediciones. Está la edición que salió en los cines, después una remasterizada que salió, si no me equivoco, En el 97. 97, 98, por ahí, y después hay otra edición. Que es la de DVD, en el 2012 creo que. Sí, pero creo que es otra que está guardada, que la utilizaban específicamente, no sé si salió en el cine o algo, donde no tiene la nueva tecnología, no tiene las nuevas escenas agregadas, pero creo que tiene algunas escenas que que fueron cortadas. No sé bien, tiene un nombre eso, que es la que creo que van a sacar el año que viene, Sí, como que estreno. eso también es algo importante, que muchos no se fijan. En Disney Plus, bueno, el que tenga el servicio. El que hay- quiera ver Star Wars, Disney Plus. Exacto, y hay una categoría, la cual se llama Extras, en la que Sí. puedes ver todas las escenas eliminadas que tiene la película. Todas las películas. Sí, de todas las películas, mirá, esa las no la series, sabía. todo. No solo de Star Wars, de todo. De Toy Story, querés ver algo de todo. Claro. Hay una Pero- categoría extras que tiene todas las escenas Pero que eliminadas. es así, son episodios tipo temporada, episodio 1, 2, 3, 4, 5 que muestran eso, o esto es no. uno solo que muestran todas, no. No, ¿no te acordás que te había enseñado de la 3 No me acuerdo. con la Orden 66? Sí. Que te había mostrado cómo estaba animado Mm. la versión Sí, ahora me extendida y acuerdo, era sí. todo muy como muy prototipo. Claro, sí, no era el Tenía trabajo final. animación. Entonces, y hay de todo, de cada película. Te metes a las 5, Sí. te metes a la categoría de extras y ves 20, 25 extras desde 2 minutos, 1 minuto hasta, yo qué sé, según, si extendieron 10 minutos una escena, Claro. los 10 minutos de ciertas escenas, tenés un montón. Ah, bueno. Así que mirá. nada. Imagino que los fanáticos de eso ya lo habrán visto. Y probablemente, pero hay por eso, hay muchos que capaz lo tienen y no vieron ahí la categoría esa y podés ver de todo tipo de escenas. Bien, bien. Bueno, para los que no saben, ya vieron un pequeño repaso de lo que fue el nacimiento de Star Wars en la década del 77. Para tener en cuenta, son 2 series, 2 franquicias que se manejan con todo lo que es visual. Y sí, Lo visual es lo que más llama la atención, dejando de lado un poco lo que es la historia en sí de cada una de ellas, que ahora vamos a ver que son completamente diferentes. ¿M? Pero lo visual es lo que sobresale. Ver naves en el espacio, que en ese momento no existían, viajar a otros mundos, conocer otras civilizaciones, es como que la gente eso le gustaba. Para mí era lo principal. Y estamos en una década donde la tecnología de computación no estaba tan avanzada, que por ende tanto lo que era Star Trek como Star Wars se manejaban con maquetas y efectos visuales. Eso ya lo sabemos. Pero yo creo Sí. que aunque fue una película, después la utilizaron para las otras. El labor que se hizo en Star Wars con respecto a las maquetas para mí es un trabajo inmenso. y Inmenso. por eso arriesgado el tema de lo que sería la producción de la película, porque vos te hacías una maqueta, la tenías que pintar, fabricar, bueno, todo el gasto que implica, y después había veces donde explotaban las maquetas, las explotaban. Claro, no había forma para- de sustituir una explosión con la Exacto. computadora. No, por eso. Tenía Salían que más ser, realistas sí, aparte las claro. explosiones, por eso. Y bueno, eso también el tema de los costes. No, si no mal recuerdo, creo que era la mitad de la película por ahí, ya se había quedado sin toda la guita que él había Sí, estipulado lo que le iba a Sí. costar hacer toda la película. Iba al Y 50% tuvo- de la película y ya no tenía más un mango. No, y estaba la paga a los actores, el Claro. tema de los efectos, todo, y tuvo que pedir todavía más guita para terminarla. Sí, Así que- es la historia de varias películas que ahora son Sí. muy importantes que iban por el mismo camino. Así Es que, medio complicado eso. así que bueno, eso sería la historia de Star Wars. Sí, yo me acuerdo de una imagen a lo que iba, lo que era la parte de ciencia ficción, de las maquetas y todo. Aquí hay una foto muy importante donde está George Lucas, que es como una especie de stage, de salón inmenso, donde están todas las maquetas que fueron utilizadas en las películas. Sí. Y creo que debe haber más, no que más de 50, 70, 80. Pero eran inmensas, bueno, desde la Estrella de la Muerte hasta los AT-AT eran los que caminaban Sí. en Hot. Bueno,
estaban todos ahí, las naves, X-Wing, todo, y era todo maqueta. Que después, bueno, se utilizaba luces, humo y lo que sea, como para ambientarlo en lo que era después, para agregarlo en lo que es la película. Y que creo que se llevó, no sé si ganó algún Oscar o algo, pero tendría que verlo. Sí, creo que sí. Efectos visuales. Sí, creo que sí. Y después, bueno, es inevitable sumarle lo que es la música. Yo creo que también va de la mano. El gran Williams ahí haciendo el tema principal de Star Wars. Creo que a lo que es parte música, Star Wars es más importante que lo que es Star Trek. Sí. Que Star Trek también tiene buenos, ¿eh? Jerry Goldsmith es el que hizo las mayores canciones o música de las películas de Star Trek, también es un compositor muy conocido, que todos se acordarán de varios episodios, porque hacía absolutamente el todo. Como Williams, imagino que habrán sido los que coparon todo de los episodios y las películas. Así sí. que me gusta. No sé quién irá primero o alguien. Imagino que ya, como dije, ya todos tendrán su team Star Wars o team Star Trek. Digamos que Star Trek es más, ¿cómo te puedo decir? Es más futurista, y Star Wars es más fantasía. Ese es otro de los costos, de las cosas que muchos hablan, que Star Trek es ciencia ficción y que Star Wars es fantasía. No sé si muchos estarán de acuerdo, pero yo creo que puede ir por ese lado. Y Más teniendo en cuenta que Star Wars recién ahora se está mandando lo que son las series, y podemos ver ampliado más lo que es el universo de Star Wars, que no lo puedes hacer en 9 películas. O si nos ponemos malos, 6 películas. yo diría más 6. Más 6 películas, bueno, eso también se podría llegar a decir. Que dentro de lo que es el fanatismo en nosotros, vamos a decirlo nosotros, que somos fanáticos de Star Trek, no existe eso. No tenemos películas, o sacamos películas y ponemos otras, o sacamos series y ponemos otras. Nosotros queremos absolutamente todo. Todo, hasta que llegue Disney y termine comprando también la franquicia. Pero bueno, no creo que pase eso. ¿Incluirías Discovery también? No, sí, lo que pasa es que algunas series puede tener los fanáticos más amor que otros, pero si sos realmente seguidor, no tenés que ver todo. Y como siempre, y en todo, cosas de la vida, hay cosas que te van a gustar más y cosas que te van a gustar menos. Pero eso de descanonizar, no, en lo que es Star Trek no va. No hay. No he conocido gente que diga hay que sacar esta serie porque no sigue los que son los fundamentos o parámetros de lo que es Star Trek. Sí, lo veo del lado de Star Wars. Y sí. Hay un 70% que opina que las últimas 3 son malísimas, y otro 30% que no, que dice que están bien o que no están bien, pero ¿Y vos qué pensás? ¿Que en algún momento las van a sacar a esas? Yo no creo. No creo, porque y por la cantidad de guita que pusieron, no creo. No creo. Aparte ahora creo que van a sacar una nueva. Continuando la trilogía Sí. del 7, 8 y 9. Sí, así que ahí no podés después Ahí sacarla. ya, si sacás esa película, ya da por sentado que descanonizar esas 3 películas no va a pasar nunca. Ujú. No va a pasar Así nunca. que Como pasaron con algunas series que después me vas a contar que eran canon y después ya dejaron Sí. de ser canon. sí. Pero bueno, eso vamos a verlo de a poquito y ver, bueno, a ver si podemos llegar a convencer a la gente. No creo que ningún fanático de Star Wars pase para el lado de Star Trek o viceversa, pero vamos a tratar de ver si convencemos a alguien como para... Si te pasa alguno el bando para vos o si viene alguno para el mío, pero bueno. Sí, o que vean las dos, porque también eso, como vos decís, de disfrutar. Yo disfruto de las dos. Por eso, ahí tenés el tema. Yo disfruto de las dos. Es más, y de que vemos la serie juntos o vemos las películas juntos, es como que me gustan. Va subiendo el gusto. No creo que llegue al techo de cambiar Star Trek por Star Wars. ¿Viste? Ese sería irme al lado oscuro de la fuerza. Pero conviven tranquilamente las dos. Igual creo que hay gente que no está de acuerdo conmigo, pero bueno, lo veremos. Vamos a ir un cortecito, un poco de publicidad.
Vamos a ver los próximos estrenos de Cinema Center y regresamos para ver qué pasa con esto de Star Trek vs Star Wars. ¿Quién será la mejor serie de ciencia ficción? Ya venimos. To the law. So that it can never happen again. Bueno, ahí estamos viendo el próximo estreno de Cinema Center en los cines. Pinta bien la película, Y sí, la verdad que sí. Nuremberg es el próximo estreno de Cinema Center entre todos los estrenos que tiene, que vi que son bastantes. Vuelven otra vez las películas de historia, digamos, que nos reviven partes de lo que ha pasado en este mundo, ¿o no? Sí. Así que, bueno, para los que quieran ir, pueden ir a los Cine Ambassador, el cine del Paseo, o acá los nuevos cines de Diagonal, para ver este nuevo estreno de Cinema Center. Como les dije anteriormente, tiene muy lindos estrenos. Están reestrenando varias películas también en cartelera. Todas las semanas hay reestrenos de películas de la década de los 90, del 2000. Así que les digo que entren a lo que es miboleteria.com y ahí van a ver todos los estrenos. Y además de ir a estos cines que cada vez están mejor, más lindos, tienen descuentos en las entradas, tienen descuento 2x1, tienen descuento los miércoles, los viernes. También, si quieren, como siempre, un lindo balde de pochoclos para disfrutar las películas. Y también fíjense y no se pierdan el merchandising que tienen sobre las películas que se estrenan, porque están muy buenos y además a muy buen precio. Así que, como siempre, les recomendamos acá en Adictos al Plástico, vayan al cine. No es lo mismo ver una película en el cine que ver una película en la televisión. El cine es lo más. Y también saludamos a nuestros sponsors que nos dan una mano, que siempre están al lado de nosotros. Le mandamos un saludito a Bulnera Batam, Santiago, que seguramente nos estás escuchando. Te mandamos un saludo. A Pauli Pop, si querés algún juguete vintage que estás buscando de hace años, si no los podés encontrar por ningún lado, bueno, comunicate con ella, que seguramente te va a dar una mano y lo vas a poder tener pronto al lado tuyo. Después a Raúl de R3D, si querés ahora que estamos hablando de Star Wars o Star Trek, que son costosas y a veces tan difíciles de conseguir, alguna navecita, pues se basa también en las naves. Star Trek casi todos son naves, otras cositas no vemos. Pedísela en 3D, que te la consigue de taquito, te la hace, y cuando la terminás, que las pinta y todo, quedan espectaculares. Así que bueno, vamos a decirle que nos haga algún Enterprise. También le mandamos un saludito al Cóndor, un cafecito. Para colmo, está lloviendo acá en Mar del Plata, el diluvio que hay, no tienen idea. Y qué mejor que estar sentado tomando un café en el Cóndor con un alfajorcito. No creo que no tiene otra cosa más. Es más, te vas y te sentás, agarrás, le pedís un café, le pedís un alfajor, te vas si tenés una tablet o lo que sea, y te pones a ver un episodio de Star Trek, que es lo mejor que hay. No veas Star Wars, de Star Trek. Y también le mandamos un saludito a Cromi Colecciones, que está sacando unos álbumes espectaculares. Los últimos que han salido, realmente la calidad es increíble. Así que bueno, creo que ya capaz la semana que viene o la próxima estamos mostrando algunas cositas más de Cromi Colecciones, que sinceramente se viene con todo y nos hace revivir épocas lindas de la década del 80 y los 90 con sus álbumes o mazos de cartas, que realmente son increíbles. Así que bueno, ya hemos saludado a nuestros sponsors que están dándonos siempre una manito, y seguimos con este versus de Star Wars, Star Trek. ¿Qué serie es mejor? ¿Cuál de las dos franquicias? Digamos que a lo que es cantidad de seguidores, creo que a Star Wars no hay con qué darle, vamos a ser sinceros. Es algo que ha llegado a todas partes del mundo, y eso no hay con qué darle. Que digan nosotros de Star Trek somos más, no, eso te lo puedo desmentir. Después veremos qué es mejor, qué tiene mejor calidad o qué tiene mejor otra cosa. Pero en ese sentido no hay forma con qué darle. Y lo principal que tiene es
como para dividir, porque realmente hay una línea divisoria entre las dos, es qué futuro ven o cuál es la historia en sí de cada una de ellas, en el sentido qué ven, qué nos muestran. Yo voy a arrancar por el Star Trek, que lo que nos muestra Star Trek es como que la humanidad ha evolucionado, como ya le dije anteriormente, se encuentra en el siglo XXIII, empieza la historia en el 2285, después hubo una serie de televisión que nos remontó al 2160 y algo, 62, 63, que mostró lo que era el inicio de la Federación, que ya hemos dicho que la Federación es una entidad utópica donde todos los humanos están unidos y todos los humanos siguen un bien común, que es el avance de la civilización, ir a explorar nuevos mundos, que era lo que la intro de la década del 66 decía eso, explorar nuevos y extraños mundos, encontrando nuevas civilizaciones. Bueno, esas civilizaciones pueden ser buenas o pueden ser malas, pero eso es lo que da paso a cada uno de los episodios de las series posteriores, pero lo que nos muestra es exploración, aventuras, encontrar, como te dije, valga la redundancia, nuevas civilizaciones, entablar nuevas relaciones, crecer espiritualmente, dejar de lado el pasado que no fue bueno, porque lo que parte la idea de Star Trek fue cuando estalló la Tercera Guerra Mundial, 2063, dicen, fue la Tercera Guerra Mundial, donde quedó devastada totalmente la Tierra, y un loco, entre comillas, Zefran Cochrane, es así como se dice, creó la nave que viajó por primera vez a velocidad warp. ¿Qué es velocidad warp? Es a la velocidad de la luz. Y a partir de ese momento que Zefran hace que esta nave, el Phoenix, viaje a la velocidad de la luz, fue un pequeño viaje entre lo que fue la Tierra y la Luna, que son, como todos sabrán, son 300.000 kilómetros. Bueno, hizo unos kilómetros a warp, que fue milésimas de segundo, unos segunditos por ahí. Y eso determinó que la primera raza que la civilización humana haga contacto eran los vulcanos. Eso se pueden ver en First Contact, que es una película de 1996, donde nos muestra el primer contacto de los humanos con los vulcanos. Posteriormente se unirán otras civilizaciones, que fueron las principales que crearon lo que fue la Federación Unida de Planetas, que era esta entidad que buscaba la paz no mundial, sino universal, porque ya era todo el universo para explorar. Entonces, por eso se puede decir que nos mostraba Star Trek un futuro, cómo estaba la humanidad en el siglo XXIII, XXIV. Hay una serie actual que está en el siglo 30, 31, que para los seguidores ya saben cuál es, y para los que no, bueno, pueden buscarla, que se llama, bueno, tuvimos Discovery, que estaba en el mismo siglo, y ahora está continúa esa historia que se llama Starfleet Academy, que nos muestra los cadetes de la Academia de la Flota regresando o siendo los primeros en una nueva academia que en ese momento ya no existía. Pero bueno, nos muestra el futuro de la humanidad. Como dije, la Federación Unida de Planetas, algo muy parecido o que fue copiado de la creación de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Quisieron hacer esa unión en ese momento, que era la unión de los países ganadores después de la Segunda Guerra Mundial, mandarlo a algo mucho más grande, que era a nivel de la galaxia, es transformar los países, transformarlos en planetas, que eran planetas que formaban lo que es la Federación Unida de Planetas, que es muy similar el logo de la Federación con el logo de las Naciones Unidas. Pero bueno, eso es lo que nos lleva Star Trek. Futuro de la humanidad, la Federación como un ser utópico para hacer el bien al nivel de la galaxia, y la exploración del espacio. La exploración del espacio es la consigna: todos los días encontrar algo nuevo, no interferir en civilizaciones mucho más no evolucionadas, y siempre la cooperación, evitar la guerra a toda costa. Pero bueno, como lo verán, hay cosas que se podían evitar y otras cosas no, entonces
originan ciertos conflictos. Y como siempre, seres más poderosos o civilizaciones más poderosas que intentan conquistar a la Federación o tratar de ocupar su territorio. Eso sería la ideología con la que Gene Roddenberry creó Star Trek. De esa Guerra Fría del 66, que están enmarcados en las políticas internas, digamos que fue algo novedoso, por eso gran parte de los seguidores se maravillaron con lo que fue Star Trek, y por supuesto siendo en ese momento, que era también complicado, abrirse hacia nuevas, ¿cómo les puedo llegar a decir? No hay una evolución, pero aceptando ciertas cosas que en ese momento no se aceptaban en la década del 60. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque muchos recordarán la tripulación de la nave se llamaba la USS Enterprise, era una nave que exploraba la galaxia, y la tripulación, ¿qué tenía de especial la tripulación? Bueno, teníamos un alien, ya todos sabrán que era Spock, con sus orejas puntiagudas y su ceja ahí, siempre elevada. Teníamos, bueno, el Capitán Kirk, que todos lo conocerán. Y después, ¿qué había de especial? Bueno, ¿qué había de especial? Teníamos una oficial de comunicaciones, que era de color negra, era negra, digamos, era de color. Y en ese momento, darle, en la década del 60, un papel principal, porque era un papel principal, porque ellos eran 5, darle un papel principal en una serie, ya sea película es otra cosa, también mucho más complicado, pero darle un papel principal a una persona de color no estaba bien visto. Y Star Trek lo hizo. Y Roddenberry lo hizo. Es más, y hizo varios episodios donde Uhura era considerada el personaje principal de ese episodio. Y eso no pasaba. Pero Roddenberry no se quedó absolutamente ahí quieto. ¿Qué hizo también? Puso en el timonel un ruso. Plena Guerra Fría. Que en años anteriores, en la década del 50, salía uno diciendo comunista, comunista, y a quien señalaba a esa persona que era capaz que era mentira o era verdad o lo que sea, terminaba preso. Así que imagínense, en plena Guerra Fría, poner un ruso, Chekhov, al mando de la Enterprise. Inimaginable. Imagino los radicales de esa época, que ver eso era como una patada en las pelotas, era así de fácil. Y tampoco se quedó quieto con eso. ¿Qué hizo? Puso al lado de un ruso, puso un japonés. Y vos decís, pero ¿qué japonés que tiene? Y bueno, en la Segunda Guerra Mundial, ¿con quién? Además de los alemanes, ¿con quién peleó Estados Unidos? Con Japón. Entonces puso uno que se llamaba Hikaru Zulu, lo puso también como timonel de la Enterprise. Rompió todos los parámetros directamente. Por eso, en parte, esa serie fue rechazada por importantes críticos de la época. Claro, los críticos la mataron. La mataron, y principalmente las cadenas principales, como dijimos recién, 20, Warner o lo que estaban en ese momento, no querían saber nada. Entonces Desilu Producciones le dio una mano y dijo, bueno, vamos a ver qué pasa, y lo pusieron. Y realmente fue un éxito. Digamos que el éxito de Star Trek fue muchamente posterior, fue cuando ya dejó de emitirse, que fueron 3 años, del 66 al 69. No manejaban muchos costos, por eso muchos verán que lo que era la ropa en ese momento, que para hacer los extraterrestres era muy incipiente, era un pedazo de tela, digamos, como no era nada rebuscado, no tenían mucho presupuesto, a la gente igual lo gustó. Los planetas se hacían en el estudio, tiraban 25 o 60 bolsas de arena y ponían 2 palmeras y una piedra, y eso era un planeta extraterrestre, era así de fácil. No había mucho presupuesto. La cancelaron en el 69 después de 3 temporadas, y ahí fue cuando los fans empezaron a querer mucho más a la serie, porque es lo que en Estados Unidos se llama sindicalización. ¿Qué significa? Que le vendían los episodios a cadenas más chicas. Estados Unidos es inmenso, debe tener no sé cuántas cadenas.
y muchos se habrán, cuando ven, dice la cadena que empieza K, L, M, J, R, no sé cuánto, tiene un montón de palabras, empezaron a vender la cadena más chicas, que empezaron a hacer las repeticiones de la serie. Y llegó a mucha gente que en ese momento no lo ha visto, o que en ciertos horarios podía verla, entonces ahí fue donde empezó a crecer más lo que es el fanatismo de Star Trek. Y bueno, que empezó a la década del 70, 71, 72, empezaron el boom de lo que eran los, que ahora sí continúa, que fueron los eventos, convenciones. Iban los actores principales y iban con convenciones. La primera convención que las hicieron 2 seguidores, hicieron una convención, dijeron, che, muchachos, vamos a hacer una convención de Star Trek, no sé si era en Los Ángeles, Nueva York, no me acuerdo. La hicieron en un mini teatro, ¿y cuánto vendrán? Y no sé, poner que estamos contentos con que vengan 300 personas. Vengan 300 personas a la convención. No sé si en ese momento había un actor o algo, me parece que venía un actor, no quiero mentir. Y dijeron, bueno, con 300 personas, 200, 300 personas estamos contentos. ¿Por qué? Porque es nuestra primera convención que hacemos sobre Star Trek y vamos a ver qué pasa. Resulta que cuando llegaron los organizadores, que eran 2 personas, que dentro de todo se encargaron de mandar cartas para que no den de baja a Star Trek, pero bueno, no pudieron. Hicieron la convención, esperaban 200, 300 personas y cuando llegaron había una cola de casi 3 cuadras y en total quisieron ingresar, que muchos no pudieron, 2.000 personas. Ahí empezaron a darse cuenta que esto era serio. Y después de hablar tanto, le vamos a dejar de espacio a que hable un poco Matías. ¿Por qué? Digo que le damos paso a Matías, porque en esa época había un tal George Lucas que quería hacer algo similar, que seguramente habrá copiado algo de todo lo que es ciencia ficción, habrá copiado algo de Star Trek, eso es lo de menos. Pero, ¿por qué le doy el paso? ¿Por qué? Porque ya se estaba por salir lo que era Star Wars, la 1 de Star Wars, y eso le dio paso después a Gene Roddenberry para sacar las películas de Star Trek. Pero bueno, vamos a decirle, yo ya le dije que acá es todo utopía, avance de la civilización, nuevos mundos, pero todos en lo que es tipo paz, que creo que totalmente opuesto a lo que es Star Wars, ¿o no? Y sí, ahí el mundo de Star Wars es, ya al estar implicada lo que es la fuerza, ya el enfoque cambia. Es un mundo mucho más mágico y menos realista. Bien, entonces el tema de la fuerza, voy a explicar rápidamente el inicio de Star Wars, ahí vos como habías explicado con la Tercera Guerra y todo, cómo surgió Star Trek. Star Wars inicia, primero que todo, en Star Trek, ahí vos dijiste, año 2060, 2200 y algo así. Claro. Al ser la Tierra y el mundo real, tenés un punto de inicio que, bueno, es el nacimiento de Jesús, que es el que usan. Claro. En cambio, en Star Wars tenés lo que es la batalla de Yavin. Entonces todo hecho posterior o anterior va de la mano de eso. Eso sería la línea de tiempo. Igual Star Wars es en una galaxia muy, muy, muy lejana. Digamos que no tiene nada de comparar con la Tierra. No. No es que la civilización avanzó y ahora exploramos el espacio, naves y esto y lo otro. No, Star Wars. No. Ahí por eso ahí es que George Lucas dijo, no, salgamos de lo que es la Tierra, no quiero que me comparen absolutamente nada y nos vamos a una galaxia muy lejana. Exacto. Y ahí, bueno, un versito. Y para establecer los años tenés lo que es la batalla de Yavin, que claro, es cuando destruyen la primera estrella, la muerte. Entonces, el origen de Star Wars surgió por unos seres, en los cuales llamaban los celestiales. Claro. Los cuales eran seres místicos que tenían tanto poder que fueron los que crearon lo que sería el sistema coreliano. El sistema coreliano en Star Wars es un núcleo, dentro del núcleo galáctico, de la galaxia a la que está, creó una serie de planetas, los cuales son los centrales de Star Wars, en los cuales está Corellia, Coruscant, y bueno, diversos planetas, los cuales lo componen. Digamos que George Lucas empezó de cero, inventó el universo desde cero. Exacto. Bueno, estos seres celestiales y tenían como lo típico que se dice, una caja de arena
los cuales podían hacer lo que quisieran y crearon esta serie de planetas y crearon lo que es la fuerza. Ahí fue donde surgió, la crearon ellos, los celestiales. Claro. Después, los representantes, por así decirlo, de la fuerza, los cuales la personifican, que se llama, en inglés sería The Ones, o los primeros, es la familia Mortis. Vos te acordás que habíamos visto el padre, el hijo y la hija. Claro. El padre es el núcleo, demuestra el equilibrio. El hijo es el que representa el lado oscuro, claro, y la hija el lado luminoso. Bueno, estos son seres que surgieron y manejaban, por así decirlo, la fuerza, o la personificaban, por así Claro. decirlo. Después, bueno, empezaron a surgir razas así muy... ¿cómo lo puedo decir? Ahí me estás hablando cuántos años antes de la batalla de Yavin. Y hablando de la creación y todo, Sí. te puedo hablar 50.000, 60.000, incluso más. Si hablamos desde la creación como tal, puedes hablar de millones de años antes. Pero Claro, todo esto lo que vos me estás diciendo fue exacto. lo creó, es canon. Sí, es canon. Sí, ¿y en dónde lo podemos ver a eso? Porque eso fue después de creación, después de lo que ya salió en la película 4, 5, 6, ya... Bueno, no, en los cómics. Star Wars tiene un montón de cómics. Sí, eso es lo bueno. Eso, ahí le voy a dar un puntito a Star Wars. Ahí le voy a dar un puntito a Star Wars. Star Wars tiene cómics, Star Trek también, y libros. Pero Star Wars es como que se expande mucho más. Sí. Te cuenta mucho más, muchas cosas más. No es como que como en Star Trek, que siguen historias que uno ya vio y te las cuentan desde capaz que de otro punto de vista, o directamente te vuelca algo nuevo, pero de algo ya visto. Star Sí. Wars creo que, bueno, tiene un mundo, un universo, como dijimos, para explorar, pero mal. Y sí. Por eso, en esa parte, es mucho mejor en ese sentido. Entonces, y en eso es donde vos me explicás que está Sí. toda esa historia. sí. Entonces, bueno, tenemos esto, los creadores, y esta la familia Mortis. Y ya yendo a hechos más específicos, tenemos la primer raza importante de Star Wars, los cuales Sí. son los Rakata. Rakata. Sí, mira, tengo una foto acá. Mostrable, a ver si vamos a la cámara, que mostrar que son los Se llega a Rakata. ver. Ahí. Mira. Se llegan a ver. Sí, se ven que tienen los ojitos para el costado. Sí. A ver, bueno, Sí, estos ahí se son ve. los Rakata, Sí. el cual es la primer raza de Star Wars, los cuales avanzaron. Por esto te digo que podés remontarte a millones de años antes, pero con razas o no inteligentes o muy primitivas. En cambio, los Rakata son los primeros, la primera raza que avanzó tecnológicamente, a tal punto que usaban el lado oscuro para su avance tecnológico. Habían descubierto el lado oscuro. Exacto, el lado oscuro, el lado luminoso, primeras razas empezaron a experimentar porque Bien. la fuerza estuvo desde el inicio, pero bueno, estos fueron los primeros, incluso llegaron a ser tan avanzados que crearon el primer imperio galáctico en ese Mira. entonces. Así que pasamos durante varios imperios. Exacto. Ya ahí ya había uno. Entonces teníamos a los Sí. Rakata, los cuales gobernaban el mundo, después surgieron otras razas, creo que una se llamaba Ace y otra se llamaba Gree, Sí. otras razas avanzadas, las cuales con descubriendo otros planetas, diversos sistemas, con más razas inteligentes, Claro. empezaron a surgir los primeros conocidos como Jedi y los primeros conocidos como Sith. Y así se empezó a dividir y distanciar cada vez más. Los Jedi el lado bueno y los Sith los Exacto, malos. en ese entonces la fuerza se conocía como Claro. un ente que convivía con vos, que son los midichlorianos, los cuales Claro. están en cada ser, y te daban, por así decirlo, poderes, por así decirlo. Me dijiste que estaba en todos los seres. ¿Qué significa? Que todos podemos ser Jedi. Entre más cantidad, O más facilidad. dependiendo de la cantidad de... Hay algunos que tienen tan poca cantidad de midichlorianos que no pueden llegar. La mayoría Claro. de población que había en Star Era Wars normal. eran normales porque tenían muy poca cantidad, Claro. pero todos tienen un poco. Entonces, a lo que vamos es que en ese entonces la fuerza era como un ser místico que se presentaba en cada persona y según las emociones se podía llegar a usarlas. Claro. Entonces, Para lo cuando ya- bien o para lo mal. Exacto. Bien. Entonces cuando se fueron investigando más se distanció entre el lado luminoso y el lado oscuro. Y ahí surgió por primera vez lo que sería la Orden Jedi. Y también la República Galáctica.
fueron pasando años y años, y la República Galáctica y la Orden Jedi se unieron. Y los Sith crearon lo que es el Imperio Sith. Ujú. Entonces acá nos remontamos a más o menos 4000 años antes de la batalla de Yavin, en donde ya existe la República, Claro. la antigua República, la Orden Jedi y el Imperio Sith. Ocurrieron batallas, bueno. Y finalmente se nos presenta en la primera película de Star Wars ya también la Orden Jedi y la República, y los Sith, los cuales ya desaparecieron supuestamente, Claro. debido a que después de la guerra pusieron una regla que es la regla de dos, en la cual, como siempre los Sith querían más poder, se peleaban entre ellos y crearon una regla que finalmente decía que debía haber un maestro y un aprendiz. Entonces, por lo que de millones de Sith que habían, quedaría dos Nada simplemente. más. Todos los demás tenían que morir. Así que ahí desaparecieron y perduraron en secreto hasta las películas. Así que ahí nos remontamos. Ahí, eso sería la historia de Star Wars. Esa sería la historia de Star Wars creada por George Lucas, Sí. como dijimos anteriormente, porque muchos piensan que están las películas nada más, pero no. Como ya dijimos, pasaron las películas, ahora están las series. Tuvo la parte gráfica en cómics, novelas, que debe haber millones, porque digamos que es una franquicia inmensa. Creo que en ese sentido capaz que Star Trek no llega hasta ese punto, porque como lo dije anteriormente, tienen mayor fanáticos, eso es seguro, eso seguro. Después habría que ver en el sentido de que cuando vos decís más vale la cantidad que la calidad, y otro te dice no, más vale la calidad que la cantidad. Podemos llegar a decir, yo, capaz que muchos no están de acuerdo, que Star Trek es la calidad y Star Wars es la cantidad. No me peguen, soy Giordano, pero bueno, creo para mí capaz que no, pero bueno, es para mí. Pero y lo importante que ahora ya estamos yendo para el corte, y antes de irnos al corte vamos a decirle que creo que ahora en la segunda parte, ya cerrando el programa, en el próximo bloque, vamos a hablar en algo que para mí hace la diferencia, que es la tecnología. La tecnología que nos muestra Star Trek y la tecnología que nos muestra Star Wars, que ahí creo que es el punto principal donde está la diferencia, donde vamos a ver tecnología que aparecía o creaban o fantaseábamos en Star Trek, que ahora es realidad, y en Star Wars poco y nada. Así que bueno, nos vamos al corte y venimos con la mejor parte de este programa, Star Wars versus Star Trek. Bueno, último bloque de este programa especial de Star Wars versus Star Trek, y nos quedan un montón de cosas como para tratar de dilucidar que esta serie franquicias es mejor, pero no vamos a llegar. Y quiero hacer hincapié en algo que me va a favorecer a mí de Star Trek, que es lo que dije en el bloque anterior, que es la tecnología. ¿Y por qué digo eso? ¿Por qué? Porque la mayor parte de lo que tecnología en ese momento, entre comillas, que se vio o se inventó en Star Trek, se hizo realidad. No voy a expandirme mucho porque son muchas, pero entre lo que nosotros veíamos eran los monitores. ¿Sabían? En el Enterprise ustedes veían que se veía la pantalla ahí donde estaba la comunicación con otras naves, se veían los monitores. Otra de las cosas que se vio eran los que fueron posteriormente los disquetes. ¿No te acuerdas que se metían en la computadora el disquete? Bueno, en Star Trek del 66 eran, para como les dije, no había plata, no había presupuesto, y los disquetes o lo que poseía la información dentro eran pequeños recuadros de madera, pintados con colores de la época del 60, eran muy llamativos, eran rojo, amarillo, azules, que se ponían en una ranura y así ahí después aparecía la información en la pantalla. Eso entre otras cosas. Siendo algo más importante, todos se acordarán del doctor McCoy, que era el doctor de la nave. Bueno, él tenía un pequeño instrumento que era como una especie de valijita que iba al costado acá, que bajaba a cualquier planeta, la abría y sacaba, vamos a hacer acá, vamos a mostrar como un instrumento así con la mano, que lo pasaba por arriba de la gente, y ese instrumento determinaba cómo estaba esa persona. Decía si cómo tenía los signos vitales, si tenía algún problema en alguno de los órganos, si tenía, no sé, algún derrame, alguna hemorragia interna, la presión, todo eso. Bueno, todo eso
era esa maquinita que tenía ahí en la mano. Bueno, todo eso ahora es realidad. Todo eso ahora existe. Que en ese momento la gente lo miraba y decía, qué bueno que estaba. Bueno, eso se hizo realidad. ¿Qué otra cosa más? ¿A quién, vamos a preguntarle a Matías, ¿a quién le gusta que le pinchen el brazo? No, nada. ¿A Mati? ¿Vos te gusta, Mati? No, no te gusta. Bueno, ¿a quién le gusta que te pongan la jeringa, la aguja en la vena y ¡pa! Y te saquen medio litro de sangre? A nadie. Y bueno, y en aquel momento se veía como era muy similar a una jeringa que no tenía aguja. Entonces, ¿qué hacía? Te la apoyaba en el brazo, en cualquier parte del cuerpo, y a través de muchísima presión, el líquido ingresaba directamente al organismo. No había jeringas. Y bueno, ahí la diferencia, que fíjate cómo lo operaron a Anakin cuando fue Darth Vader. Bueno, Le insertaron agujas hasta por donde todos lados. Bueno, y ahora esa tecnología de insertar medicamento a través de una aguja, a través de lo que es presión de aire, existe. Es un invento. Otro invento que se puede llegar a decir es la tablet. La tablet, nosotros hay episodios que se veían en esa época, que estaba el Capitán Kirk que venía con también era un pedazo de plástico, de madera así, después se veía, cuando ponía la cámara, ponía la imagen arriba de lo que es, a través de la postproducción, se veía con quién estaba hablando y era una tablet. Que se podía manejar y todo, y bueno, en ese momento no, y ahora sí existe, celular. Tecnología que bueno, que en este momento es como que está incipientemente naciendo, que es el replicador. ¿Qué es el replicador? No es similar, pero bueno, ¿qué es el replicador? El replicador era una tecnología que transformaba la energía en materia. Ustedes se acordarán, iban cada uno tenía un replicador en la habitación, decía, no sé, una hamburguesa con queso. De McDonald's. Claro, una hamburguesa con queso. Y se escuchaba el ruidito, pum, en el 66 era una luz que se veía atrás de una cortinita, de un plastiquito ahí, que la persona se hacía el ruidito y la luz y después levantaba, subía el plastiquito y estaba la hamburguesa ahí. Se materializaba de la energía en materia. Y ahora muchas de esas cosas se está pasando, no a ese nivel, pero se puede llegar a decir como que las máquinas 3D o las que están haciendo ahora es similar a eso. Después la tecnología principal, que creo que en algún momento, en realidad no creo que pase, pero bueno, nunca se sabrá, es el transportador. El transportador que se ponían en una máquina así, se materializaban, en el sentido que te desintegraba la máquina y aparecías en un planeta, te materializaba en un planeta. Eso era el transportador, que nació por una cuestión, como les dijimos, de costo. No había forma no había dinero para mostrar una nave que salía, un transbordador que salía del Enterprise y descendía al planeta y todo, y bajaba y aterrizaba con humo y todo. Bueno, no había plata en ese momento y dijeron, bueno, ¿cómo hacemos? Y materializamos a la persona, la desintegramos y hacemos que aparezca en otro lugar. Eso es una tecnología que creo que no va a existir, creo que nunca, pero bueno, nunca se sabe. Pero bueno, esas son las tecnologías. Y después, bueno, la velocidad warp, que ahora va a decir Mati qué tipo de velocidad tienen las naves de Star Wars, pero la de Star Trek era velocidad warp, más allá, más rápido que la luz. La velocidad warp era 1, 2, 3, 4 hasta 9 y pico, que significa, era creo que exponencialmente, creo que el warp 9 era, no sé si era 200 veces la velocidad de la luz, como para que las naves lleguen mucho más rápido a otros planetas. Y después lo que se llama es la burbuja warp, que ahora es una teoría, no creo que en lo pronto se llegue a una práctica, pero la teoría de que una nave dentro de una burbuja warp puede viajar entre el espacio a la velocidad de la luz, deformando el espacio. Pero bueno, eso es una tecnología mucho más avanzada que yo mucho no entiendo. Pero bueno, digamos que muchas cosas de las que se hizo en Star Trek ahora es realidad. Fue vanguardista desde el principio. Y que le voy a dar paso a Matías, y creo que Star Wars no ha llegado a ni siquiera un 10% de lo que es la tecnología que vimos en Star Trek. Pero bueno, vamos a dejarle paso para que me retruque Matías, a ver qué tipo de tecnología vemos en Star Wars que es realidad ahora, que creo que debe ser nada. Pero vamos a preguntarle. Y tema de tecnología que exista, sí, la verdad, demasiado no
no es porque es mucho más por eso, como vos decías al inicio, fantasioso. Claro, entonces me estás dando la razón. Ahí me está dando la razón. Tenemos Star Trek es ciencia ficción y Star Wars es fantasía. Sí, o sea, es ciencia ficción, pero bueno, por eso, sí, desde un lado mucho más fantasioso Es que... un poquito de ciencia ficción, decimos. Entonces, como vos decías, del viaje al hiperespacio, en Star Trek vos dijiste que deformaba... Claro, a través de lo que se llama la burbuja warp, deformaba lo que es el espacio-tiempo, entonces con eso la nave podía viajar a esa velocidad. Que justamente ahí vamos a lo realista. La teoría que se tiene, la única teoría que se llegó para poder en algún futuro muy lejano llegar a la velocidad de la luz con una nave o lo que sea, es esa, de deformar el espacio adelante y estirarlo atrás. Claro. Cosa que en Star Wars no funciona así. Ahí directamente existe el hiperespacio, que es como si te dijera que entras a una dimensión aparte, Claro. en la cual la nave va mucho más rápido. Nada más. Básicamente viaja a una velocidad, a la velocidad de la luz, viajando. Tipo, cuando en la vida Viaja. real se estiraría Viaja. y Claro. te harías De un alguna fideo. forma la nave tiene que llegar, entonces viaja, no importa. Por eso, Le haces viaja el y efecto, llega. sí. Entonces, bueno, ese es un tema. Después, bueno, como había dicho, la fuerza. Y en tema tecnológico, es por eso mucho más fantasioso. En Star Wars tenés lo que son los blaster, que se manejan con energía muy concentrada, la cual, como Sí, ves, se un arma dispara en láser. forma de blaster, ¿sí? Modo aturdir. Digamos que lo que es un láser, como se puede ver tanto en Star Wars como en Star Trek, eso se ha visto antes, en alguna serie, Sí. mucho antes que las dos. No es que ninguna de las dos haya inventado Pero- absolutamente nada, pero... Sí, pero quizás más tecnología en el tema de Star Trek, como vos habíamos dicho hace unos días, que podías desintegrar gente si querías. Claro, bueno, eso era el phaser, digamos, es el arma láser que tienen en Star Trek, Por eso. que tiene diferentes módulos de cómo disparar. Tenés al aturdir, que te pegan y caes desmayado, y después tienen un nivel mucho más alto, que debe ser el máximo, que te pegan con el phaser y te desintegran directamente. Así, Desapareces. ¿alguna armadura puede llegar a resistirlo o te desintegra sí o sí? No, sea armaduras lo que sí, sea? hay armaduras, por eso. Lo que pasa que en lo que es el armamento tenías varios niveles de phaser. Tenías el nivel de phaser que es de la que usaban uno chiquito que usabas en la mano, hasta rifles. Y sí, por eso. Bueno, otro tema de tecnología, más fantasiosa, digo, vos en Star Trek se manejan en naves de mucha más magnitud. Claro. No sé Sí, si... ¿vos qué me estás hablando? ¿Del poder de fuego de cada una de las naves? Sí, Sí, yo creo, como te dije siempre, y a veces vos te reís, que creo que el Enterprise solo del 66, ¿por qué? Porque Star Trek fue avanzando, como te dije, esa serie 2012-83, después va hasta el 2370 y pico, como todo, la tecnología va avanzando, pero yo creo que solamente la nave del 66, esa sola nave te podía destruir toda la flota de Star Wars. y ahí es Por que... lo que le decían, bueno, tenían torpedos, fotones, que era Y, phaser, todo, que era mucho más poderoso que las naves que se ven en Star Wars. y podría ser. A ver, no sé si los torpedos, pero bueno, en Star Wars también tenés lanzador de torpedos, Claro. blaster. Un tema importante que ahí sería diferente en Star Trek están los transbordadores, por ejemplo, pero no sé si hay como tal fighters, me refiero a cazas estelares que vayan a alta velocidad, como vos en Star Wars tenés los X-Wing, los cazas TIE, Sí, hay. bombarderos, Capaz que no tan específico, pero sí hay. por eso. No, ahí que- se maneja todo lo que era la nave en Que a general. eso quería ir, que es mucho más fantasioso, porque vos ahí tenés el X-Wing, que el X-Wing solo te puede saltar a la velocidad de la luz e ir en el hiperespacio, Claro. cuando el combustible no debería poder llegar ni de cerca alcanzar para llegar a eso. Entonces, en Star Trek un transbordador no te puede ir al hiperespacio, Sí. a Warp. Sí. Bueno. No, ¿lo viste en el Star Trek Online? Igual por eso, ahí es diferente porque como te digo, el Warp es eso, como deformando el espacio, Claro. y eso es con energía negativa. Entonces cuando vos ya creás cierta energía negativa se mantiene. Claro. En cambio en Star Trek en Star Wars es directamente con la potencia. Sí, lo que tiene...
lo que tiene Star Trek, que desde el principio Gene Roddenberry, que fue su creador, siempre se manejó con científicos, asesorado por científicos, para que le digan bien cómo funciona o podría funcionar ciertas cosas que él mostraba en la serie. Como dijimos, el transportador, el replicador con respecto a que materializar la comida, las armas y un montón de cosas más, la comunicación. Siempre estuvo con científicos que fueron asesorándolo. Por eso es como que se ve un poco más realista. Después, bueno, con el correr de los años, de las décadas, muchas de esas cosas se transformaron en realidad. Muchas todavía no, pero hay muchas cosas muy importantes que fue pionero Star Trek en lo que es la tecnología actual. Inclusive se podía ver el comunicador cuando bajaban, que se abría la tapita y el ruidito que hacía y hablaba a través del instrumento hablaba hacia la nave. Bueno, eso fue el típico celular que después se inventó, que hacías así, se abría la tapita. O después más en el futuro la misma placa que tienen. Sí, la misma placa pecho. que verán que tenían, después tenían acá en el pecho, tenían el símbolo de la Federación, que tocaban ahí y con eso se transportaban, o tocaban ahí y hablaban a través de esto. Sí, por eso, bueno, también. Y ahora existe eso, es más, dentro de lo que era ese símbolo de metal que tenían en el pecho, era un traductor. Encontraban civilizaciones donde no podían interactuar, no podían entenderse, y ese mecanismo se encargaba de agarrar cómo hablaban los demás, los transformaban y después podían hablar a través de eso, se comunicaban a través de eso, que eso te lo hace ahora el celular. El celular, vos pones una frase y la quiero que reproducirla en chino, y te entienden. Bueno, eso en el 66, o después fue un poquito más, apareció otra nueva tecnología sacada de Star Trek. Y sí, por eso el tema tecnológico también podría ser más del lado de Star Trek debido al el teletransportador. En Star Wars no existe la teletransportación. Claro. Es Descendés como en que un Star planeta, Wars dejó salís. más de lado cómo explicar las cosas para Sí. pasar a lo visual, a Por la eso. historia en general. Porque, bueno, también yo creo una pelea así, si tuvieras que poner un Stone Trooper y un dron Borg, ¿quién ganaría? Y vos sabés quién ganaría. Por eso. ¿Qué pasaría a los 3 disparos que pega el blaster del Stone Trooper? No le haría nada. Se adapta y te asimila el Stone Trooper, así que ahí tenés también el tema. Las razas hay algunas muy avanzadas en Star Trek. Por eso, bueno, eso es lo que yo decía. Lo que hizo Star Trek fue, además de... empezó con la serie y después siguieron las películas y después siguieron las series. Después, bueno, un reboot con otras películas. Pero Star Wars empezó al revés. Empezó con las películas y ahora es como que le está dando más importancia a las series. No es lo mismo las series de ahora de Star Wars con la de Star Trek, que metían 24 episodios por cada temporada. Ahora Star Wars creo que mete 10, 8 y hasta ahí nomás. Como que tampoco da mucha forma de poder explicar ciertas cosas donde nosotros incluimos la tecnología. ¿Entendés? Sí, el tema también el formato. En una película vos te enfocás más en el desarrollo de la película, Claro. mostrás tecnologías, pero no es como en Star Trek que Claro. como era una serie, en cada capítulo tenían que mostrar algo. Tenías tiempo suficiente como para No hay- mostrar la tecnología y algo, cómo nace. algo muy exactamente. importante, no hay un capítulo de Voyager donde viajan, no, en el, ¿cómo es? En el holodeck. Sí, Era- holodeck. En holodeck. Holodeck Eh, es un cuarto de cierto tamaño, no sé, pónganle que sea de 20 metros por 20 metros por 20 metros, donde la tecnología te reproduce como si fuese Un ahora escenario. la holografía. Vos te pones en el medio de eso y te reproduce una escena, un paisaje, algo que vos estás interactuando ahí, como si fuese lo holográfico ahora. Ese Por es el eso. holodeck. Entonces, bueno, donde era un capítulo que no iban a la Segunda Guerra. ¿no? Podían ir a En donde el quieran. En la escenario. Segunda Guerra podías reproducir lo que vos quieras. La conquista de América, Sí, que el día que no- nació Jesús, Que no era o una raza, no los metían en Sí, los hidrógenos. holodeck. Bueno, en eso. en una Entonces, realidad virtual, que para muchos estamos en una realidad virtual, pero eso es otra cosa. Por eso, entonces ahí ya con el holodeck. Ya mata todo. Y ahí tenés literalmente un escenario que puede generar cualquier cosa que... Bueno, entonces, está bueno. resumiendo, tecnológicamente, lo que se vio en las series y películas de Star Trek es mucho más superior que Star Wars. Y sí, No creo que en este programa podamos llegar a ver o decir
quién es mejor en ciertos puntos o en otros, pero creo que hemos visto que vamos a hacer una especie de paz intergaláctica y decir que estamos todos al mismo nivel, como para que no se enoje nadie y disfrutemos de estas dos franquicias muy importantes. Sí. No creo que convenza a Mati, que él va a seguir siendo de Star Wars. Sí, algo muy resumido. Decime, ya casi nos estamos yendo. Por eso, muy, muy resumido. ¿Cuál sería más poderoso? ¿Darth Vader o tipo alguna raza de Star Wars o de Star Trek? Vos sabrás qué razas poderosas hay en Star Trek Sí, y qué pueden sí. lograr. Y muy razas parecidas a lo que eran los... En Star Trek tenés a Q, que te mueve un dedo así y te hace desaparecer un montón de cosas. Y en Star Wars teníamos, lo dijiste recién, esta raza que es la que creó el lado oscuro y la luz, que también era muy poderosa. Así que en ese sentido podemos llegar a que empardar. Así que bueno, ya creo que ya hemos llegado al final de este programita. Mostrando dos cosas muy lindas que es Star Wars y Star Trek, que tranquilamente para mí pueden ir de la mano caminando por un sendero de paz y tranquilidad por siglos, que hay que disfrutarlas. Y sí. Que hay que disfrutarlas. Se viene mucho de Star Wars ahora, series, películas, y también se vienen muchas cositas también de Star Trek, que seguramente alguna película van a tener que meter, porque hace años que no, casi 10 años que no sale una nueva película, y se vienen un par de series nuevas que en algún momento, en algún episodio, en otro programita de Adictos al Plástico vamos a estar mostrando. Así que bueno, Mati, Sí. gracias por estar siempre acá, dando una mano, dando cátedra de estas cosas lindas que nos gustan a los dos. Y bueno, y también saludar a toda la gente que nos está viendo ahora, que después subimos el programita a YouTube y también va a poder disfrutarlo. Y que bueno, que comenten ahí a ver qué les parece, Star Wars o Star Trek, qué es mejor. O ninguna de las dos, capaz que nos ponen otra, Robocop o lo que sea. Así que bueno, muchas gracias por habernos escuchado, por habernos seguido estas 2 horitas lindas de este programa. Y nos vemos en el próximo programa la semana que viene. Saludos para todos, nos vemos.